Y estamos conectados con el ex ministro de Interior, Carlos Basombrío, con quien vamos a hablar sobre algunos de estos temas porque, ojo, también el señor Santibáñez fue ministro de Interior en su momento y fue cuestionado justamente por la situación de grave inseguridad que se vivía en el país, y ahora es uno de los que está liderando esta iniciativa de construir una cárcel en el Frontón, que es un tema que ya más de uno ha dicho que no solo amenaza, ojo, toda la vida natural que se ha generado en esta zona, es inviable. Es inviable por todos lados y es parte de las distracciones que tiene este gobierno y que está demostrando. ¿Cómo está, señor Basombrío? Muy buenos días. Muy buenos días a ustedes. Un gusto estar en su programa. Quería empezar, señor Basombrío, preguntándole, estábamos hablando ahora de la situación del ministro Santibáñez, quien, como decíamos, está ahorita en Suiza en un evento después que le han levantado de forma bastante sospechosa pues este impedimento de salida en su contra. Pero ayer conocimos algunos puntos importantes tanto en Cuarto Poder como en Punto Final. Uno, que se ha comprobado que en el peritaje, ¿no?, del Ministerio Público, que sí era su voz la de los audios que tenía pues con este personaje conocido como Culebra. Y por otro lado, el hostigamiento contra la prensa que él sigue liderando lamentablemente y que en este caso involucra pues al equipo de Latina. ¿Cómo ve usted estas situaciones, siendo usted además exministro, habiendo estado, como decíamos, en estas posiciones que en realidad es una representación también de todos los peruanos, en favor de los peruanos, y que vemos ahora que quienes están en el poder pues lo manejan como quieren, hacen lo que quieren, ¿no? ¿Cómo ve usted esto? A ver, brevísimo la historia. Yo creo que este señor nunca debió ser ministro, menos del Interior en su momento. Es un abogado, digamos, conocido en el medio ambiente de la seguridad, de los ministros del Interior. Todos hemos sabido de sus hazañas en los años previos, dedicado a defender policías corruptos, policías asesinos, policías que la propia policía sacaba de la institución. Él trataba con las artimañas que ya conocemos y lograba en algunas oportunidades, y si no lograba estafaba al cliente, no importa, también muchos casos, colocarlos de nuevo en la policía, y la policía tenía que cargar con esos bultos. Este señor nunca debió ser ni viceministro, ni ministro, ni nada. Ni nada. O sea, es lo opuesto al perfil de un ministro del Porque Interior. además, cuando lo censuraron, él entró al despacho presidencial, o sea, no es que se fue, estaba igual ahí al costado de la presidenta. Nunca se fue, ¿sí? Y no se ha ido y no se va a ir. Este señor tiene una meta: el poder. El poder. La única forma que se vaya es que se dé cuenta, o que crea hacia octubre, cuando deben renunciar los funcionarios para ser candidatos, que más le conviene postular al ser Senado. candidato en algún partido que él crea que lo puede llevar al Senado, y con eso protegerse varios años más. No es el perfil que se va a inmolar con Dina, me parece a mí. Lo que es una persona donde el poder, para tener poder, palabras suyas que todos hemos sabido que eran su voz desde siempre. Cada uno de nosotros que las ha escuchado cada vez sabía eso. Claro, los peritajes han demorado una eternidad, el Ministerio Público está en ruinas económicas, ¿no? Y no puede hacer las cosas a la velocidad que se requiere, pero ya están hechos los peritajes. Este señor es un señor que viola sistemáticamente la ley a favor de él y a favor de la presidenta, hay que decirlo. A favor de la presidenta. Él llegó a ser ministro del Interior, dicho por él, porque le ofreció o le aceptó a la presidencia votar a lo mejor que teníamos de la policía en la lucha contra el crimen, por una venganza de la presidenta que le allanaron. Un juez lo ordenó, no la policía, un juez, un fiscal. Claro, la policía cumple la ley, cuando en esos casos con Santibáñez no hubieran cumplido la ley, pero la cumplió, y la señora tenía ahí el recibo en fin, todas las cosas que lo que se encontró, claro, dentro de la investigación, y que era además lo que correspondía, como usted dice, la policía tenía que acatar lo que decía la fiscalía. Bueno, la venganza de la señora, instrumentada por el señor Santibáñez, para eso fue puesto en el cargo, no para otra cosa.
derivó en la salida de lo mejor que teníamos en la policía y la desmoralización de muchísimos buenos policías y la alegría de los pésimos policías. Entonces, ese señor, censurado por el Congreso, y ahí voy al otro capítulo, el Congreso no quería censurarlo. Recuérdenlo. Sí. Durante meses faltaba una firma, para poder hacer la admisión del pedido de censura. La admisión, ni siquiera quisieron admitirlo. Entonces, no se engañen. El Congreso no le interesa que Santibáñez se vaya. Por las mismas razones que la señora presidenta lo necesita con poder. Sabe mucho de muchos, que pueden barrar a muchos, y a la vez puede mucho ayudándolos, pero eso sí, dándole poder a él. Señor Congreso, sí, dígame usted. Señor Basombrío, usted ha sido ministro y sabe cómo es compartir un gabinete con distintas personas, y sabe también que a veces hay momentos en la política en que las autoridades como ministros tienen que decidir dar un paso al costado cuando no coinciden con una política. Usted renunció, si mal no recuerdo, al Ministerio del Interior por un tema del indulto de Fujimori, si no me recuerdo. Y que usted no, está usted equivocado. Yo no renuncié por esa razón, yo renuncié por otra. Bueno, en todo caso... pero creo que es importante decirlo, porque se precisa. A ver, yo no tenía ningún pedido de renuncia de mi gobierno, del gobierno en el que estaba. No tenía ninguna amenaza del Congreso después de que trataron de censurarme. Eso fue muchos meses antes, no tenía ninguna amenaza del Congreso. Y decidí irme porque el presidente de la República dijo que cosas que él no había hecho, nos enteramos que las había hecho. Ok, claro. Y no coincidía con ello. Yo renuncié por eso. Fui el único, yo renuncié por eso. Sí, le agradezco la precisión, señor Basombrío. Pero a lo que quería ir es que, claro, a mí me sorprende, no sé cómo lo ve usted, de que siendo Santibáñez una figura cuestionada que ha retornado al gabinete, ninguno de los otros ministros haya tomado la decisión de dar un paso al costado. Ni siquiera el señor Arana, a quien en estos audios que comentábamos se escucha el señor Santibáñez referirse despectivamente, ¿no? ¿Cómo interpreta usted que ningún ministro del actual gabinete haya querido dar un paso al costado con la vuelta de un personaje tan cuestionado? Mire, es explicable, pero debería ser inexplicable. Sí. ¿Ya? Creo que tiene mucho que ver con el perfil de ministros que llegan al cargo y saben que jamás se hubieran llevado al cargo porque no tenían el perfil para hacerlo, en la mayoría de los casos, y que le deben todo a Dina, y que están dispuestos a arrastrarse por el piso, disculpe que lo diga de esa manera. Y que están ya envueltos, como usted también lo mencionaba, señor Basombrío, en esta situación que eventualmente van a hacer varias investigaciones que le van a seguir a Dina Boluarte cuando salga del poder, ¿no? Sí, y además varios de ellos tienen sus propias investigaciones. También. Entonces, digamos, es una expresión del deterioro de la ética, de la capacidad de renuncia, del aprecio a uno mismo. Les juro, yo no podría haber estado 5 minutos en un gabinete con el señor Santibáñez. No podría. Además, estoy seguro que jamás lo hubieran nombrado. Pero son principios, es defensa de principios, de valores. Y demuestra la integridad también de los actuales integrantes del Ejecutivo. Es decir, hemos visto no una, no dos, varias investigaciones ya en contra del señor Santibáñez. Hemos visto varias cosas. Y por ejemplo, el mismo tema, señor Basombrío, de que la justicia, de alguna manera, yo creo, se preste también a levantarle este permiso de salida ahora, es una demostración de que los peruanos no tienen en quién confiar. Es bien lamentable. A mí yo supongo que va a haber investigaciones sobre la decisión de este juez. Es un juez provisional. He leído ya en algunos lugares que su conducta no es precisamente la de un juez, que ha sido militante de Somos Perú, que como se sabe es uno de los sostenes de este gobierno. Totalmente. Que ha sido candidato fallido allí. Y además pueden haber otros estímulos
que no son precisamente los más deseables. No sé, yo no soy abogado, pero digan ustedes si han investigado y escuchado a algún abogado que recuerde que una persona que está impedida de salir del país, para empezar se le nombra ministro, ya es una locura, pero que se le perdona por determinados momentos que pueda salir. Eso debe ser ni en Marte, no sé dónde puede ocurrir una barbaridad de ese tipo. Lo peor de todo es que no pasa nada y no va a pasar nada. Y ese es un tema también. La señora presidenta no va a decir ni chus ni mus. El premier no va a decir ni chus ni mus. Joelito comentaba, cuando creíamos que ya se había expectorado a Santibáñez, el gobierno lo vuelve a poner cerca del poder. Tanto sabe, tanto miedo le tienen. Ojo, Joelito, solo para tenerlo en cuenta, nunca lo expectoraron. Era justo de lo que estamos hablando. Él nunca ha desaparecido de este núcleo de poder. Él ha estado ahí. Pero volviendo a lo que decía Grecia Llanos sobre el Congreso, y usted lo mencionaba y ahí quería terminar también esta idea. Estamos también desamparados desde ese lado, o sea, el Congreso ya es imposible que incluso pensando, proyectándose a las elecciones, a lo que la gente va a ver, que reaccionen y que hagan algo considerando la indignación también de la gente. Es como si hubiera renunciado a su rol de fiscalización el Congreso frente al gobierno. Si alguna vez lo tuvo, yo quisiera decir un adicional. El señor Santibáñez nunca se fue del Ministerio del Interior. Le dieron unas vacaciones. Se fue del país unas vacaciones. Mientras tanto pusieron a un señor que creyó que iba a ser ministro y estuvo 20 días, creo 30 días, ¿no? Y después pusieron al que él quiso, su jefe de gabinete de asesores, una persona que lo visitaba regularmente en Palacio. O sea, él no es solamente un hombre que está en justicia, es también en interior. Ahora sabemos más todavía cómo el comandante general de la policía, que la verdad que ya tiene tantos temas que debieran haber determinado otras cosas, para empezar, procesos penales en Arequipa gravísimos, bueno, es ya con la voz reconocida quien le sopló a Santibáñez que el Ministerio Público y el Poder Judicial iban a hacer un allanamiento y le dijo: y si me hacen el allanamiento, ahí sí ya no puedo ser ministro. Bueno, el canario, como le dicen al comandante general de la policía, le salvó el pellejo. Entonces, es esto lo que estamos teniendo. Yo personalmente lo veo una gravedad extrema. Y un añadidito más, que no es poca cosa: en estos días, desde que regresó Santibáñez, súbitamente han regresado las amenazas a periodistas de muerte. A la señora Carla Ramírez también. Carla Ramírez, directora de investigación de Panorama. De Panorama, exacto. Al que votó de la policía, a Harvey Colchado, una amenaza de muerte. Ahí están documentadas las amenazas de muerte y él también responsabiliza a este señor. Estamos ante una cosa muy, muy grave. ¿Qué va a hacer el Congreso? En mi opinión, la única forma de que el Congreso saque a Santibáñez es que sienta que el escándalo, porque no fue por las muertes, por el fracaso que sacaron a Santibáñez, sino porque el asesinato del cantante de Armonía 10 fue tal escándalo nacional, que ellos no tuvieron otra que sacarlo. Pero esto ya estaba cambiando, ya lo iban a cambiar. O sea, si pasaba una semana más, ya no salía Santibáñez en ese momento. El Congreso está en una muy buena parte contento con Santibáñez. Es muy útil, no lo olviden, es muy útil.